Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de lo que es esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Les recuerdo ya por estas últimas veces su grupo que es M2C1G60-052. Mi nombre es Keira Navarro y he sido su asesora virtual a lo largo de estas casi 3 semanas. ¿Por qué digo casi 3 semanas? Porque ya casi finalizamos la tercera. Y bueno, esta tercera semana justamente comenzó desde el pasado 18 de marzo y va a finalizar el próximo 24 de marzo. Recuerden que después de ello vamos a tener una semana de periodo vacacional y por último vamos a tener la semana final o semana de cierre de lo que es este módulo número 2. Así que es de suma importancia que podamos visualizar en esta ocasión este espacio para poder guiarnos y realizar las actividades, para poder entregarlas en tiempo y forma, pero que además de entregarlas también todo lo que vayamos aprendiendo nos sea útil para aplicarlo en nuestros contextos de vida, es decir, en nuestra vida cotidiana. Avanzo a la siguiente diapositiva. Ok, la secuencia de trabajo para el día de hoy es 1, bienvenida, 2, objetivo, 3, revisión de contenidos, ya que el día miércoles pudimos visualizar lo que es la realización de cada una de las actividades integradoras. Estas actividades se realizan a lo largo de la semana y les repito, el miércoles vimos el procedimiento de cada una de ellas para llevarlas a cabo. Así que ustedes podrán, o más bien ya pueden, desde que fue el día miércoles, visualizar el video dentro de la plataforma en el espacio de pizarra de sesiones. Recuerden que cada que se realiza una sesión se graba para que se pueda subir al espacio correspondiente, que justamente es la pizarra de sesiones, para que puedan visualizarla y que de esta manera puedan llevar a cabo sus actividades con una guía como base y que no vayan a tener por ahí como dudas que pudieran generar que no se lleve a cabo como tal la actividad, ¿ok? Y bueno, en caso de que se uniera alguno o alguna de ustedes en tiempo real, puede hacerlo y ya por acá yo estaré respondiendo sus dudas que puedan tener con respecto a alguna de las actividades o algo con respecto a este módulo número 2. El objetivo como tal es que, permítanme tantito. Okey, ya. El objetivo como tal es que ustedes puedan brindar sus puntos de vista para que se pueda construir de manera colectiva el conocimiento a través de que podamos expresar nuestros comentarios y que también podamos resolver dudas que pudieron surgir desde la revisión de los contenidos, las actividades del módulo y las videosesiones del mismo, ¿ok? Así que recuerden que cada que cada que hay o comienza una semana, podemos ingresar justamente a lo que son las videosesiones, en las cuales pueden estar con sus ADCs, también o que hay distintas actividades para que pueda, repito, haber guía, que pueda haber una base y que ustedes puedan realizar sus actividades, ya que si no se revisa como tal los recursos y la información que respecta a lo que es esta unidad, se nos puede complicar llevar a cabo lo que es nuestras actividades, ¿ok? Después tenemos las reglas de comunicación virtual. Tenemos tres. La primera es que podemos levantar la mano para participar. Recuerden que podemos utilizar la herramienta de manita, se ubica en la parte inferior. Tenemos como fin que esta manita nos lleve a cabo una organización en la cual vamos a llevar turnos, ¿ok? Solamente que esto pasaría si hubiera alguien conectado.
En este caso, como únicamente soy yo, no voy a estar utilizando la manita. La manita, recuerden que únicamente se utiliza para que al momento en el que usted levanten justamente, y es que digo manita porque es una manita, pero también pueden encontrarla como participar. Esta herramienta nos ayuda para que al momento en que la seleccionen, aparece como tal un número a un lado de su nombre. Y esto permite que se tenga un turno y este turno sea en el cual se va a participar para cada una de nuestras actividades, ¿ok? Y pues bueno, tenemos también dudas y comentarios que se puede tener en el chat, pero repito, esto sería bastante útil si hubiera alguien en tiempo real, pero como no hay alguno o alguna en tiempo real, entonces no vamos a utilizar por el momento esta herramienta. Ok, ahora tenemos esta tablita de contenidos. Recuerden que estos contenidos son los que contiene justamente este módulo número 2. Nos ubicamos. Tuve una interrupción con el internet. ¿No? Se quedó conectándose, pero bueno, vamos a avanzar. Okey, entonces, tenemos por aquí la unidad número 1, que fue la que, vimos durante la semana número 1. Posteriormente, tenemos unidad número 2, que fue durante la semana número 2. Y esta tercera semana, como ven, tiene 2 títulos, tanto el nombre de la unidad número 2 como de la unidad número 3. Esto se debe a que cuando llegamos hasta esta unidad, nos va a permitir como tal que relacionemos lo que aprendimos durante la semana número 2 con esta semana número 3 y que a su vez podamos implementarlo. Esto, por supuesto, que también nos va a permitir como tal agregarlo a toda la información que ya tenemos de manera previa de la semana número 1 y que cuando llegue la siguiente semana, bueno, no esta, sino hasta la siguiente, que sería ya la cuarta semana, porque recuerden que la siguiente es de periodo vacacional, como tal, podamos realizar nuestro proyecto integrador. El proyecto integrador consta de cada uno de los temas que hemos visto a lo largo de estos espacios, ¿ok? Cuando hablamos acerca del proyecto integrador, va a tener distintos temas que contienen las unidades que hemos visto hasta este momento. Esto van 3, y estas 3 unidades son las que van a formar nuestro proyecto integrador y también nuestras participaciones dentro del foro de integración. Voy a avanzar.
Después tenemos por aquí el propósito. Este propósito que, recuerden, se llama analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Nuestro propósito como tal es que podamos producir distintas reseñas y relatos coherentes, así como cohesionados desde que tengamos una lectura analítica y crítica de textos. También vamos a tener como tal el uso de las TIC, con la finalidad de favorecer una comunicación eficiente en diferentes ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que vamos aprendiendo acerca de lo que es cada una de estas unidades que contiene Prepa en línea, lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito personal como el ámbito familiar, en el ámbito laboral, entre otros, pero finalmente está ahí como tal para que, repito, todo lo que vayamos aprendiendo se vaya aplicando y sea un aprendizaje más en nuestra vida cotidiana. Y que, por supuesto, Prepa en línea forme parte de nuestra vida, ¿ok? Ahora, voy a avanzar con lo siguiente. Tenemos como tal el relato, que es uno de los primeros temas. Este tema va a tener como tal que el relato es y está compuesto, o es más bien un tipo de texto que ustedes pudieron realizar como una de las primeras actividades dentro de lo que fue la semana número 1, porque como recordarán ustedes, el relato permitió que escribieran una historia acerca de su vida cotidiana, ya que el relato es una narración que es breve, no es que sea una narración grande, sino que es breve, está estructurada y puede llevarse a cabo desde historias que pueden ser ficción, es decir, algo que no es real, o puede suceder como algo que sí pasó, algo real, un hecho real, como se le menciona. Y por supuesto, este relato como tal debe llevar a cabo distintos acontecimientos en orden. Puede ser de manera cronológica desde lo que va desde el pasado hacia el presente o desde nuestro pasado ir hacia atrás para llegar hasta el pasado, pero debe llevar un orden. Las características, como pudieron ya revisar desde sus recursos, es que como tal el relato puede contar historias en las cuales va a dar distintas pistas, va a dar también muchos datos que lo hagan interesante y que genere curiosidad hacia la persona que está o escuchando o leyendo el relato, y que también sea una lectura ligera, que no tenga muchas complicaciones, sino más bien que como tal sea un relato directo, repito, puede ser real, puede ser ficticio, y sí vamos a permitir que haya distintos elementos que generen asombro en el lector o el escucha, pero como tal es que mantenga a la persona enganchada, es decir, que esté con toda su atención al 1000 para que preste, justamente, o que mantenga dicha atención a lo que estamos diciendo o escribiendo de nuestro relato, ¿okey? Eso es básicamente lo que hace esta o este texto como tal, ¿ok? Y bueno, nos vamos a encontrar también con que el relato va a tener distintos pasos. Los pasos
Otra interrupción, una disculpa. Ok, avanzo. Les mencionaba que cuando hablamos acerca del relato va a contener distintos pasos que permiten justamente su construcción. Vamos a tener un tema. Este tema se puede elegir como tal cuando hablamos acerca del relato. Para lo que es la elaboración de su actividad integradora número 5 de esta semana, van a tener 2 opciones a elegir. La primera es la del Principito y la segunda es de La noche boca arriba, ¿ok? Entonces, tienen esas 2 opciones. Okey, hablábamos acerca de los pasos de lo que es el relato. Tenemos como primer paso el tema. Les mencionaba que cuando se trata de su actividad integradora número 5, que corresponde a esta tercera semana, van a tener 2 opciones entre las cuales elegir. Son lecturas que ya están establecidas, pero como tal, ustedes van a llevar a cabo una lectura de comprensión. Van a seleccionar un tema dentro de estas lecturas. Una de ellas, no tienen que ser las 2, ustedes van a seleccionar solo una y van a basar su actividad en ese tema. El segundo paso como tal es que puedan establecer un narrador. Este narrador, recuerden que puede ser en primera persona, segunda persona o tercera persona, ¿ok? Son estos tres tipos de narrador y como tal van a permitir que se desenlace nuestra historia y que desde ello también se vea desde una manera, porque recuerden que también el narrador, el tipo de narrador que elegimos, es el que nos va guiando hacia cómo es que va avanzando la historia, además del tema. Tercer punto, tenemos como tal la delimitación de los personajes. ¿Qué significa que delimitemos los personajes? Bueno, por ejemplo, podemos tener un personaje que se llame Victoria. Este personaje puede ser, la personaje principal que a lo mejor acude a la universidad y su relato es acerca de algo que le ocurrió cuando se dio cuenta que quería ingresar a una fraternidad y que resultó que terminó entrando a un espacio donde había secretos oscuros y descubrió lo que pasaba en la universidad. O bueno, podemos ir, como tal, realizando, repito, una narración que puede ser basado en algo real o en algo no real, o bien podría ser que Victoria como tal va al mercado,
y le pasan un buen de cosas, pero que al final sí logra conseguir el queso que le pidieron específicamente en su casa. Entonces, es así como vamos a ir avanzando a lo largo de la historia. Lo que sigue es que vamos también a plantear un cambio. Este cambio es que en cada uno de los pasos que vamos recorriendo, vamos a ir como tal teniendo más pistas que nos van a permitir saber qué es lo que va a pasar al final del texto, ¿ok? Primero vamos a tener una introducción, después vamos a tener un desarrollo y vamos a tener un cambio final. En la introducción, bueno, vamos justamente adentrando al lector o al escucha a lo que estamos o lo que vamos a narrar acerca de nuestra historia. El segundo paso es el que nos permite como tal desarrollar, vamos a tener los distintos temas que van a ir sustentando nuestro relato, que van a ir como tal dándole forma a lo que estamos narrando, ya sea de manera oral o escrita. Y también vamos a tener distintos cambios que permitan que como tal en la historia la persona que, repito, puede ir escuchando o puede estar leyendo, entonces se mantenga bastante centrado o centrada en lo que está pasando en en nuestro relato, que pueda mantener esa curiosidad, ese interés, que tenga esa atención hacia lo que está escuchando o leyendo. Estas pistas que también vamos a incluir dentro de nuestro relato van a generar que la persona que esté ya sea leyendo o escuchando tenga una leve idea de qué va a pasar, pero que no tenga por completo lo que va a pasar, sino más bien que se imagine y que cuando finalice nuestro relato llegue hacia el final y diga, ah, sí, ya me lo imaginaba o, ah, no, le erré al pensar que iba a ocurrir esto, porque pasó justamente lo contrario. Entonces es así, repito, como el narrador o perdón, ajá, el narrador nos puede ir guiando a través de la historia, ¿ok? Por último, lo que vamos a hacer es revisar nuestra ortografía. Esta ortografía como tal nos va a permitir saber que estemos como tal narrando, pero también vamos a percatarnos si aquello que estamos narrando es correcto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que la forma en la que estamos escribiendo, especialmente es eso, porque cuando hablamos, lo que vamos a cuidar y vamos a mejorar es nuestra oralidad, pero cuando escribimos van a ser distintos detalles en lo que respecta a lo que nuestro lector justamente va a leer y que si hay algo que no está bien escrito, entonces no va a permitir que nuestro lector comprenda del todo la historia, porque va a haber dudas en cuanto a lo que va leyendo. En cambio, si mejoramos nuestra ortografía y también podemos corregir los errores que tenemos en la misma redacción, entonces va a generar que el lector o la lectora pueda comprender mejor aquello que estamos escribiendo. Lo siguiente es el comentario. Ok, tenemos, ¿qué se puede comentar? Bueno, un comentario va a aportar distintos aspectos importantes para que podamos, como tal, tener elementos hacia la reflexión y también la valoración. ¿Por qué? Porque esto va a generar también que basados en apoyo, en argumentación, en lógica, imparcialidad y objetividad, entonces podamos llevar a cabo estos distintos pasos para un comentario. El primero es aproximarnos al texto. Ese siempre va a ser el primero. ¿Qué es lo que va a generar esto? Bueno, cuando nos aproximamos a un texto como tal, vamos a necesitar leer todo
y también ir comprendiendo el tema principal de aquello que estamos leyendo y que en caso de no comprenderlo del todo, entonces podemos llevar a cabo una investigación que nos permita saber más acerca de aquello que estamos leyendo. ¿Ok? Entonces, esta aproximación del texto nos va a ayudar muchísimo para, repito, llevar a cabo lo que conlleva y lo que es como tal comprender nuestro texto, porque si no lo comprendemos, entonces no vamos a poder hacer nuestro comentario. El segundo paso es que planifiquemos nuestro comentario. ¿Esto cómo se va a llevar a cabo? Bueno, lo vamos a planificar de tal manera que cuando tengamos como tal nuestra comprensión ya del texto, entonces vamos planeando más o menos qué es lo que vamos a colocar en nuestro comentario, pero todavía no lo realizamos, únicamente lo pensamos. El tercer paso es que redactemos ese comentario que ya planeamos de manera previa. Entonces, primero lo pensamos, después lo redactamos y por último lo vamos a revisar. Esta revisión permite que llevemos a cabo las correcciones que sean necesarias para que nuestro comentario quede bien elaborado y que al momento en el que estamos como tal realizándolo, entonces podamos como tal podamos como tal corregirlo y que entonces pueda ser enviado. Ahora, un componente que ya habíamos visto que es parecido a lo que es un comentario, no es lo mismo, sino más bien que son dos componentes que nos ayudan a realizar una reseña y que también nos apoyan como estrategias de lectura. La primera es la del resumen, que fue la que vimos a lo largo de la semana anterior y por eso les mencionaba que la semana 2 y la semana 3 están muy relacionadas entre sí, ya que, repito, lo que conlleva el resumen, bueno, nos da a grandes aspectos justamente de qué es un resumen, que también nos lleva a una comprensión del texto y que al realizar el resumen nos permite como tal plasmar lo que ya sabemos acerca de lo que es un resumen. Y el comentario también nos va a permitir como tal llevar a cabo una reseña, pero como tal, el comentario es más sencillo, pero por supuesto que también va a involucrar como tal comprensión acerca de aquello que justamente comprendimos acerca de nuestro tema. Entonces, espero que para este momento vayamos bien. Avanzamos con lo que es la reseña. La reseña también es una actividad que ustedes van a tener que llevar a cabo durante esta semana. La reseña como tal va a permitirnos como tal, suena muy redundante reseñar, o más bien, es que la palabra no sería en sí criticar, sino más bien que con base a una argumentación, ajá, con base a una argumentación, emitir una opinión. ¿Por qué? Porque va a estar basada como tal en que podamos exponer a través de nuestra reseña aquello que estamos criticando, pero también vamos a estar emitiendo un comentario valorativo. Esto es, que sí vamos a valorar, pero va a estar argumentado. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, podemos reseñar, por ejemplo, una película, ¿ok? No puedo decir que le coloco 5 de 10 a una película solo porque no me gustó, sino más bien que yo voy a decir o voy a añadir dentro de mi argumentación justamente de dónde sustento que le estoy poniendo un 8 o un 5 o un 3, ¿ok?
La argumentación la voy a obtener desde la música, la fotografía, que es casi, casi como cuando dominan a una película, por ejemplo. Nominan, perdón, no dominan, nominan a una película en la cual, por supuesto, van a tener criterios base para llegar a un ganador o a una ganadora. Bueno, dentro de una crítica no es que vayamos a obtener un ganador o a una ganadora, sino más bien que sí vamos a tener, repito, puntos que argumenten nuestro juicio valorativo. Incluso si, por ejemplo, pedimos un producto en línea y llevamos a cabo una reseña, sí la podemos hacer, pero vamos a argumentarlo. Si vamos a decir que nos gustó pedir, no sé, ¿qué podemos decir? Un microondas. Bueno, voy a decir que le doy 5 estrellitas de 5, pero voy a argumentar por qué. Desde si el microondas está funcionando bien, si no vino dañado, si vino protegido, si llegó en tiempo y forma, cuánto tiempo llevo usándolo, porque a lo mejor llevo usándolo un día y digo que sí, que está excelente, pero no le he dado más uso, entonces no podría como tardar una reseña más completa, ¿vale? Así que cuando hablamos acerca de una reseña, también vamos a referirnos a eso, a que debe llevar una argumentación para sustentar lo que estamos diciendo. No podemos como tal dar una valoración si no hay una argumentación de por medio. Ok, entonces, cuando hablamos acerca de los elementos estructurales, esto es lo que compone una reseña. Primero vamos a tener las referencias bibliográficas. Estas referencias bibliográficas se refieren a que vamos a tener un nombre del autor, porque a lo mejor estamos reseñando quizá lo que es un libro, nombre del autor, título de la obra, lugar de edición, editorial, fecha y número de páginas. Así que también le podemos agregar si es que hablamos acerca de una película, le ponemos cuál es el director, también si hay producción y distintos elementos que puedan identificar como tal a algo que no sea propiamente escrito. ¿Ok? Después, lo que vamos a tener también es que vamos a agregar un comentario o un resumen. Este comentario o resumen justamente va a ser la herramienta que nos va a permitir llevar a cabo nuestra reseña. El resumen, recuerden que es una herramienta para que podamos como tal agrupar las ideas principales e ideas secundarias de aquello que estamos leyendo. Ya en su mayoría es en los resúmenes cuando agrupamos esa información. Algo más que vamos a agregar es una evaluación. Aquí es en donde ponemos el juicio valorativo. Vamos a poner o aspectos positivos o aspectos negativos. Y por supuesto, como tal, ya lo habremos argumentado de manera completa para que se pueda comprender por qué estamos dando ese juicio, ya sea positivo o negativo. Y finalmente, dentro de esta reseña vamos a incluir una identificación del reseñador o reseñadora, según sea el caso. Vamos a colocar nombre y apellido, por ejemplo, en mi caso sería Keira Navarro, y datos de contacto. Puede ser un correo, puede ser un teléfono, y son como que los dos datos oficiales, o a lo mejor alguna red social si es que se tiene de manera oficial acerca de la labor que se desempeña como reseñador. ¿Ok? Y pues bueno, básicamente eso es lo que compone nuestra reseña. Recuerden también que tenemos distintos tipos de reseña y que según sea el tipo, también vamos a agregar otros elementos. Los tipos de reseña, los tipos de reseña vamos a dividirlos principalmente en dos. El primero es descriptiva. La descriptiva como tal va a realizarse desde que una persona únicamente va a informar. ¿Esto qué significa? Bueno, si leímos algo, únicamente vamos a describir las características de aquello que leímos y básicamente es describir y resumir. Y ya, no hay un juicio valorativo de por medio, únicamente se describe. Ya básicamente el juicio lo podría elaborar alguien desde su criterio, pero como tal únicamente se va a describir y resumir. La crítica, en cambio, sí va a tener un juicio valorativo, puede ser negativo o puede ser positivo. Con base a ese juicio es que se va a realizar nuestra reseña. Como tal, la función de este tipo de texto, a diferencia, perdón, de este tipo de reseña, a diferencia de la descriptiva, es que va a permitir
que la persona sea orientada mediante la crítica, es decir, que sí, la persona que lleva a cabo la reseña va a describir y también va a resumir como la reseña descriptiva, pero además va a opinar. ¿Ok? Entonces, vamos a tener también una clasificación con respecto a la reseña crítica. Vamos a tener 4 distintos tipos de reseñas críticas. La primera es la reseña informativa, en la cual vamos a profundizar como tal en el conocimiento sobre lo que se reseña. Vamos a utilizar distintos recursos como generalizar, porque justamente sí vamos a informar, pero va a ser más profundo. Después vamos a tener la reseña comparativa. Vamos a comparar dos o más cuestiones. En esto vamos a identificar semejanzas y diferencias. Y este tipo de reseña, que es la reseña comparativa, es la que ustedes van a realizar o que ya realizaron incluso dentro de lo que es la actividad integradora número 6. ¿Ok? Esa es la que se va a realizar, un tipo de reseña comparativa. Después tenemos la reseña motivadora. La reseña motivadora como tal nos va a permitir motivar, incitar o digamos que impulsar a la persona a que se acerque a leer lo que acabamos de leer. Entonces, esta no va a contener como tal un tipo de opinión o un juicio valorativo que sea negativo, sino más bien lo contrario, va a ser muy positivo. ¿Por qué? Porque entonces cuando el lector pueda justamente leer nuestra reseña, entonces va a decir así como que, ok, leyó El Principito, muy bien, a mí también me dan ganas de leer El Principito por todos los aspectos positivos que dijo en su reseña. Ok, entonces es muy positiva. La reseña comparativa es muy positiva. No se agregan puntos negativos a menos de que sea algún tipo de comentario que aporte algo hacia nuestro autor, pero en general la reseña motivadora es muy positiva. Y por último, vamos a tener la reseña comparativa. La reseña comparativa como tal va a utilizarse para ratificar una opinión. Por ejemplo, si alguien como tal elaboró una reseña motivadora acerca del Principito, entonces alguien que lleve a cabo una reseña confirmativa puede decir que en efecto, que esa reseña motivadora ayuda muchísimo y que entonces en efecto, se recomienda leer El Principito por el mensaje que contiene, las características o distintos temas que tiene como tal El Principito. Así que es así como vamos a ir avanzando en la elaboración de nuestras reseñas, porque justamente basándose en el tipo es que podemos tener sus características para elaborarlas. ¿Ok? Así que espero que para este momento no haya ninguna duda, que vaya todo claro, que con esta información que les he proporcionado puedan avanzar en sus actividades. Ahora, para quienes no pudieron ingresar a la sesión anterior o no sepan dónde encontrarla y ya encontraron esta, les voy a compartir lo que hay que realizar para esta semana. Como les voy a compartir pantalla, vamos a esperar un par de minutos para que esta se comparta, ya que no tengo a alguien que me pueda decir como tal si ya puede visualizarla. Entonces vamos a esperar tantito y enseguida avanzamos más hacia ver qué es o de qué consta cada una de estas actividades. Un momento.
Ok, entonces espero que para este momento ya puedan visualizarla, así que ahora sí vamos a avanzar una vez más. La primera actividad integradora que ustedes van a realizar esta semana es la actividad integradora número 5. Y les repito, este es un recordatorio de las que hay que entregar, pero si quieren visualizar paso por paso qué hay que realizar en la actividad, entonces pueden ingresar al espacio que fue el primero del día miércoles que se encuentra en la pizarra de sesiones. Ahora sí. Actividad integradora número 5, el relato. Una historia se puede contar de diversas maneras, así que para realizar esta actividad que tiene como propósito elaborar un relato oral y escrito, entonces vamos a realizarla de la siguiente manera. Primero vamos a elegir entre El Principito o La Noche Boca Arriba, ¿ok? El Principito o La Noche Boca Arriba. Uno de los dos. Después de que seleccionamos el texto, ese es el primer paso, porque si seleccionamos uno de manera libre, ya estamos omitiendo desde el inicio lo que se nos indica. Entonces, ya que elegimos uno de esos dos textos, vamos a elaborar esta tabla, ¿ok? Tenemos 4 elementos: tema, título, narrador e inicio. Primero vamos a colocar sobre qué queremos escribir. Después, cómo nombraremos nuestro relato, en qué persona se realiza la narración y con qué frase inicia tu relato. Es decir, vamos a agregar un tema, un título, un narrador y un inicio. Una vez que tenemos estos 4 elementos en esta tabla, vamos a utilizar estos mismos elementos para llevar a cabo nuestro relato. Repito, tiene que estar basado en una de las dos lecturas, ya sea El Principito o La Noche Boca Arriba. Ustedes deciden cuál de las dos. Después, tenemos que, vamos a, en nuestro procesador de textos, después de realizar la tabla y de llevar a cabo nuestro relato, vamos como tal a colocar distintos comentarios que nos permitan identificar elementos de nuestro relato. Por ejemplo, el primero que vamos a agregar como tal es el de la introducción. La introducción, es decir, en dónde estamos introduciendo a la persona o más bien estamos colocando un inicio, un contexto de qué se va a llevar a cabo dentro del relato o sobre qué va a tratar. Después vamos a agregar nuestro desarrollo, que es básicamente lo que contiene toda la información de lo que es como tal nuestro relato. Y finalmente vamos a agregar justamente el cierre, que es, sí, así como tal, cómo cierra como tal nuestro relato, ¿ok? Esos son los 3 elementos. Finalmente tenemos como tal los indicios. Los indicios se colocan a lo largo de nuestro escrito y dentro de estos vamos a escribir justamente cuáles son las pistas que van a hacer que nuestro lector se dé una idea de qué es lo que va a tener como final nuestro relato. Voy a avanzar. Después vamos a revisar que nuestra ortografía sea correcta para que la persona que está leyendo nuestro relato no tenga dudas acerca de qué trata con respecto a mínimamente lo que es la ortografía. Y también vamos a tener como tal un audio o un video. Eso ya depende de ustedes, es decir, qué es lo que prefieren llevar a cabo, un audio o un video. Lo van a grabar y recuerden que estamos teniendo que como tal es despertar el interés de nuestros seguidores para que lo lean. Así que como tal vamos a verificar que tenga 3 minutos. 3 minutos es la duración que va a tener de máximo, ¿ok? Mínima no nos da una indicación, solo nos dice que máxima debe ser de 3 minutos. Debe estar basada en nuestro relato escrito, pero no vamos a leer nuestro relato escrito. Vamos a utilizar la oralidad justamente para llevar a cabo nuestro audio o nuestro video. Después vamos a tener como tal que vamos a generar una liga porque vamos a subir nuestro audio o nuestro video a algún espacio. Y una vez que tengamos esa liga, entonces podemos verificar con alguien, podemos enviarle la liga y decirle, oye, ¿puedes abrir este audio o este video para saber si estamos colocando la privacidad de manera correcta para que sea revisado?
Finalmente, vamos a escribir un párrafo de entre 5 y 10 líneas, en los cuales vamos a colocar las diferencias que encontramos al relatar entre de manera oral y escrita, y vamos a explicar cuál fue la más fácil. Eso es de manera, personal, así que cada uno de ustedes va a narrar eso. Vamos a también colocar por qué, ¿ok? Una vez que terminamos esto, vamos a llevar a cabo nuestra actividad integradora número 6, que es esta. Ok, entonces tenemos aquí la reseña y vamos a, como tal, ver justamente este elemento que es el de la reseña, que es el que ya vimos como tema hace un momento. Vamos a tener un propósito, vamos a identificar sus distintas características para que sepamos cuál es la finalidad de que estemos escribiendo esta opinión original. Y vamos en esta ocasión a realizar una lectura de 2 textos, pero en esta ocasión no vamos a seleccionar entre uno de los 2, sino que vamos a ocupar los 2, ya que, como les mencionaba, es una reseña comparativa, así que justamente vamos a comparar ambos textos. Okey, el primero es el de Indio Guarachudo logra ingresar a Instituto de Massachusetts, y el segundo es el de Ricardo Pablo Pedro de la Sierra Oaxaqueña al MIT, ¿okey? Entonces ya llevamos aquí 2, vamos a leer ambos, después nos vamos a ir a nuestro procesador de textos, vamos a abrir un nuevo documento y vamos a agregar esta tabla. Esta tabla contiene 3 distintas columnas. La primera son los elementos que vamos a analizar, es decir, contiene distintas preguntas, y la segunda contiene el título del primer artículo, y la tercera columna el título del segundo artículo. Vamos a comparar, como ven, cada uno de los elementos desde la introducción, desarrollo, el final, también el título, el lenguaje que emplean, los datos, que son las estadísticas, si es que las hay o si no las hay, las ideas principales y también los aciertos. Una vez que tengamos esta tabla, vamos a basarnos en esa información para llevar a cabo nuestra reseña. Debe llevar una introducción, un desarrollo o cuerpo, ahí nos indica cuántos renglones para cada uno de los elementos, y una conclusión o párrafo. En esta ocasión, para esta actividad integradora número 6, no vamos a grabar ningún audio ni ningún video. Es únicamente un escrito que es parte de lo que vamos a estar utilizando para la elaboración de esta actividad. Y listo, la vamos a guardar y la vamos a enviar. Recuerden que cada una de estas actividades tiene su rúbrica, ¿ok? Aquí está, ¿cómo se valora? Aquí tiene la rúbrica, ¿ok? Ahora, tenemos 2 cuestionarios que son 2 actividades formativas, que es actividad formativa 5, los escritos y el plagio, y actividad formativa 6, que es la de el relato para comunicar. Y tenemos estas 2, justamente estos 2 cuestionarios que están basados en los distintos recursos. Así que repito, revisen los recursos antes de realizar sus cuestionarios, ¿ok? Recuerden que tienen 3 intentos y se queda su calificación máxima. Después tenemos nuestro cuestionario socioemocional. Les sugiero que si no vieron el espacio con su tutora el día de ayer, revisen la grabación que ya les compartió también en el foro de novedades. Y les sugiero también que revisen estas encuestas. Vamos a tener una semana de receso académico, pero los tiempos del cierre de la semana son los mismos, es decir, este domingo se cierra la semana 3, ya luego comienza la semana del receso académico. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, vamos a poder visualizar la semana número 4 desde el día lunes, pero solo la van a poder visualizar si contestaron estas 2 encuestas. Si no las contestaron, no van a poder. Entonces, es necesario que ustedes revisen estas encuestas y, repito, las puedan contestar. Son 2 evaluaciones, no son para ustedes, son más bien hacia uno, su asesora virtual, es decir, hacia mí, y la segunda es hacia el módulo número 2. ¿Ok? Y listo. Voy a compartirles lo que es la presentación nuevamente para que ya vayamos cerrando, y denme un minutito.
Tengo unas complicaciones para compartir, deme un minuto. Okey, listo. Muy bien, entonces recuerden revisar la rúbrica de cada una de las actividades integradoras y extensiones de tiempo están suspendidas por el momento, pero es importante que si tienen alguna situación, por ejemplo, de salud, puedan comunicarse conmigo para que les pudiera brindar alguna, únicamente si se tiene algún tipo de justificante para que se considere la situación. Así que, me pueden contactar a través del mensajero o a través de lo que es el correo electrónico para que, repito, se pueda considerar la situación que les haya ocurrido. Vamos a tener dudas generales, o bueno, tendríamos dudas generales, pero debido a que no hay alguno en tiempo real, recuerden que siempre pueden contactarme a través del chat, más bien desde en la mensajería, no se llama chat, mensajería de lo que es nuestra plataforma y también desde lo que es el correo electrónico para que pueda resolver por ahí sus dudas. Ok, entonces, ha sido un gusto poder interactuar con ustedes a la distancia y también compartir este espacio, que bueno, es grabación, no es en tiempo real, pero les deseo que pasen un excelente fin de semana y también un buen receso académico. Nos vemos hasta que inicia la semana de la semana número 4. Recuerden que el receso académico es del 25 de marzo al 31 de marzo y regresamos el 1 de abril. El 1 de abril podemos comenzar a entregar nuestras actividades de la semana número 4 y ya tendremos los siguientes espacios abiertos. Ahora sí, les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos y nos vemos pronto. ¿Ok? Entonces, hasta luego.